Hoy en Crecer con Eglis tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero industrial colegiado Moisés Olivares, es el líder regional de gestión del cambio y mejora continua con más de 12 años de experiencia en operaciones en procesos industriales, también en logística, en proyectos, en mejora continuas para diferentes empresas, entre ellas las empresas de metal mecánica, consumo masivo, así que mucha atención, préstele mucha atención a esta entrevista. También tiene experiencia en empresas en cuidado personal y limpieza. Bueno, es un gran instructor en estos temas de modelo de influencia y demás, y vamos a estar conversando esta noche con Moisés. Moisés, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Crecer con Eglis. Muy buenas noches, Eglis. Gracias por el espacio y la invitación esta noche. Oye, Moisés, ya hablaba de tu experiencia, pero comencemos precisamente con este tema de mejora continua, definiendo qué es mejora continua, pero en la empresa. Bueno, mejora continua, más aún en estos tiempos de pandemia, de coyuntura, son las herramientas que nos tienen que brindar el soporte para poder ser empresas ágiles, empresas que puedan reducir los costos, los sobrecostos, los gastos, empresas que puedan mejorar el nivel de servicio, ya sea servicio, para la redundancia, o productos, ¿no? Entonces, hoy en día, más que nunca, son herramientas soporte para poder mejorar todos estos niveles, ¿no? ¿Y qué es la mejora continua? La mejora continua, tal cual, son herramientas que nos van a ayudar a poder lograr esos objetivos. Es decir, es un proceso en el que la empresa tiene que involucrar a todo su personal. Lo podemos explicar de dos maneras. Si una organización quisiese trabajarlo a modo occidental, o sea, como el sistema americano, puede utilizar a este gran analista estadístico, Deming, el ciclo PHBA, planificar, verificar, hacer, actuar, o que, digamos, se utiliza para ciertos proyectos de mejora que hoy en día se trabajan en algunas organizaciones, o podemos trabajar el modelo oriental, el modelo japonés, el Kaizen, ¿no? Pequeñas mejoras diarias de manera continua todos los días y generan grandes impactos, ¿no? Entonces, proyectos, trabajar mejora continua por proyectos o a nivel cultural en toda la organización, con pequeñas iniciativas y mejoras, ¿no? Entonces, se puede aplicar ambas. Desde tu experiencia, fíjate, tu experiencia en empresas aquí en Perú y en algunas otras de Latinoamérica, con nosotros los latinos, ¿cuál de los dos métodos o modelos da más resultados? En realidad va a depender mucho del tipo de organización. Empresas de productos, servicios, trabajan por proyectos puntuales, obras puntuales que acaban en mediano plazo, o empresas de consumo masivo. Normalmente, dentro de mi humilde experiencia, he podido ver que empresas que se dedican a la fabricación o al servicio de manera muy continua y quisiera adoptar un modelo de mejora continua, la recomendación es trabajarlo a nivel cultural, en todas las áreas y en todos los niveles, ¿no? No por proyectos, sino a nivel cultural. ¿Por qué? Porque esto en mediano y largo plazo nos genera grandes beneficios. Tema de que las personas siempre están constantemente buscando mejoras, reducción de costos, reduciendo o eliminando los niveles de defectos de los productos defectuosos, ¿no? Entonces, se puede aplicar ambos. Mi recomendación es, depende del tipo de organización. Moisés, si mi empresa es pequeña, una MIPE, no tiene muchos trabajadores, ¿puedo aplicar yo este proceso de mejora continua o necesariamente tiene que ser una empresa grande? En realidad, todas las organizaciones, por más pequeña y grande que sean, pueden aplicar mejora continua. Si bien es cierto, hay un concepto de repente un poco equivocado, las grandes corporaciones transnacionales por ahí crean un área de mejora continua, conformado por un grupo de profesionales donde la razón de ser de este equipo es eliminar, buscar desperdicios, mermas, defectos y trabajar en pos de eso. Y a veces se trabaja como proyecto o como área, pero ahí estamos adoptando el modelo, una vez más, el modelo occidental, mientras que la cultura oriental, lo que te dicen, empresas pequeñas, tú puedes trabajar, cualquier persona desde su rol, contabilidad, recursos humanos, finanzas, el jefe de logística, todos pueden enfocar, desarrollar mejoras, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se pueden aplicar. El Kaizen es un método japonés, ¿cierto? Sí, es correcto. Es un método japonés. Si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial en Japón prácticamente ellos no tenían muchos recursos, un país que estaba devastado, 100 años de
de retraso después de toda esta catástrofe. No es un país que no produce mucho, tiene muchas dificultades logísticas, ¿no? Grupo de islas, ¿no? Entonces a ellos no les quedaba otra cosa que no tener mucha inversión, pero con los pocos recursos que tienen, y sobre todo, ¿no? El tema de la disciplina, que ha sido clave para ellos, y la constancia en que ellos, por ejemplo, no podían ir a su casa o no pueden dormir sin haber mejorado al menos algo, un poquito, ¿no? Un 0.01 hoy día, mañana, pasado, y en todos los niveles, ¿no? Uno tiene que mejorar de repente en la alimentación, en lo laboral, en lo familiar, ¿no? Hasta en la vida de pareja, ¿no? Entonces, esta filosofía te dice, mejoremos de a poco, sin prisa, pero sin detenernos, ¿no? De manera constante, ¿no? Entonces, esta filosofía, esta metodología te garantiza a nivel cultural tener resultados en un mediano y largo plazo. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar ese proceso? ¿Puede durar meses? ¿Puede durar años? ¿O solamente quisiera que nos hablaras en cuanto al tiempo? Porque los empresarios siempre queremos tener resultados inmediatos. Y entonces de pronto Moisés nos dice, mire, tenemos que entrar en un proceso de mejora continua y eso puede durar demasiado tiempo. Entonces quisiera que nos hablara un poco sobre esa experiencia en cuanto al tiempo en ese proceso. Correcto. Mire, y ahí entran a competir los dos modelos, una vez más, ¿no? El modelo occidental y el modelo oriental. Y eso va a depender también mucho de la gerencia, los dueños, ya sean de las pymes o de las grandes corporaciones. Quieren resultados rápidos, de manera en un corto tiempo. Ok, lo pueden seguir bajo el modelo occidental. Aplican proyectos como el Six Sigma o el PHBA, que es un equipo, digamos, técnico, un equipo preparado, enfocado a trabajar en unos 6 meses. Normalmente es el tiempo que demoran trabajar algunos de estos proyectos, Six Sigma, PHBA, 6 hasta 1 año podría ser el proyecto y tienes grandes resultados. Pero una vez que este equipo técnico abandona este proyecto o se retira a trabajar otro, digamos que se queda ahí, ¿no? Entonces solo depende de este equipo técnico. Mañana más tarde este equipo o este grupo se va a otra empresa, se va a otra área y simplemente se acabó la mejora continua y se acabaron los ahorros o los impactos y los beneficios. Mientras que en el modelo oriental, el modelo Kaizen, uno puede, es a más a largo plazo, ¿no? Es como que de acá a 2 años. Pero ¿qué va a ocurrir después de esos 2 años? Van a haber pequeñas mejoras, pequeños ahorros, pequeñas reducciones en los niveles de defecto o en la atención de una empresa de servicio, que poco a poco va a ir sumando y después de 2 años a nivel cultural, a nivel de todas las áreas, va a comenzar a desembolsar ahorro de manera constante, vas a reducir tus costos, vas a mejorar tus márgenes, pero es en promedio 2 años en adelante y no va a parar, ¿no? Eso va a seguir constante, ¿no? Mientras que el otro proyecto es algo puntual, por eso es que depende mucho del tipo de organización. Hay empresas que trabajan, por ejemplo, mineras o empresas de construcciones, como por ejemplo automóviles, es un modelo particular, o una casa, un puente, una obra civil, son proyectos que son muy cortos, que no se dan el lujo de poder trabajar el tema cultural, ¿no? Sino lo hacen por proyecto. Cuando llegamos a la mejora continua en cualquiera de los dos métodos que apliquemos, ¿hay algún paso inicial por dónde se comienza el proyecto de mejora continua? Correcto, hay herramientas que nos ayudan, por ejemplo, en Lean Manufacturing hay una herramienta muy conocida que se llama el Volume Stream Mapping. El Volume Stream Mapping es convocar a las cabezas, a los representantes de las diferentes áreas a una sesión donde podemos coger un producto que la empresa se dedica a fabricar o un servicio, que es una empresa de servicio, y comenzar a dibujar toda la cadena de valor, desde que llega del proveedor, la compra la materia prima, va a la máquina, sufre un proceso, una transformación, hasta la entrada del cliente. Y como tenemos a todo el equipo, comenzamos a ver dónde están las oportunidades, los tiempos, los cuellos de botella, las mermas, los grandes defectos, retrasos, y comenzamos a identificar, digamos, esos puntos que el negocio necesita resolver para llegar más rápido, para llegar con buena calidad, para tener clientes satisfechos. Entonces, esta herramienta, el Volume Stream Mapping o BCM, que se le conoce, es una radiografía de cómo está el negocio y nos dice dónde están los puntos débiles para que se utilicen herramientas para poder resolver o eliminar. Por ejemplo, si una máquina
es un cuello de botella y yo necesito producir, digamos, en estos tiempos, mascarillas, ¿no? Por tiempos de pandemia, ¿no? Hubo un tiempo que hubo mucha escasez y no encontrábamos, ¿no? Entonces, estas empresas que fabricaban no paraban la producción, pero si tenían una normalidad, una falla o una modificación en la máquina, el tiempo de espera es máquina parada. Entonces, ahí aparece una herramienta que se llama el SMED para reducir los tiempos de máquina parada, ¿no? Los tiempos de defecto. Entonces, este Value Stream Mapping es el inicio para identificar dónde están los puntos débiles y luego uno viene con las diferentes herramientas para poder resolverlas y que esto fluya, ¿no? Es una herramienta. Existen por ahí otras herramientas que nos ayudan a mapear el proceso. Comunicarte con muchas personas te pone nervioso. El miedo te paraliza, ya sé. Terminas quedándote en blanco. Necesitas hacer una presentación virtual o presencial que realmente persuada a tu audiencia. Descubre la solución en este programa que he titulado Speaking Leader, donde aprenderás muchos elementos imprescindibles para transmitir tus ideas con técnicas de programación neurolingüística. Soy Eglis Gainza, coach, consultor y conferencista internacional, y desde hace más de 15 años me dedico a ayudar a personas y organizaciones a mejorar su comunicación y las habilidades blandas. Más de 100 empresas en Latinoamérica y 5.000 alumnos han logrado resultados sorprendentes, extraordinarios con mis cursos. Por lo tanto, quiero invitarte a un programa que va a cambiar definitivamente tu manera de comunicar. ¿Sabías que el 75% de la población sufre algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo a la hora de comunicar sus ideas a un público? Esto se conoce como glosofobia. Esta fobia tiene síntomas como sudoración, náuseas, ritmo cardíaco elevado y está causada por trastornos de la infancia, también inseguridad, miedo a ser juzgado o excesiva presión. Si estos problemas te suenan familiar, es porque te encuentras estancado, muchas veces incierto a la hora de comunicarte a través de tu pantalla cuando tienes que tener una reunión virtual, inseguro y sin éxito en tus presentaciones. En mi libro Comunica, bien leído, escrito y dicho, voy conversando con mi alumno Pedro, quien un día se propuso darle solución a estos problemas de nerviosismo. Él, cuando le tocaba hablar a cámara o frente a un público, no importaba si era numeroso, se sentía muy mal. Y precisamente el libro es parte del material del programa Speaking Leader. Pero tú, como Pedro, puedes expresarte correctamente. Tú puedes obtener la confianza necesaria. Tú puedes conseguir transmitir un mensaje convincente. Tú puedes influir con tus palabras, con tu voz y tu comunicación no verbal. Solicita información en el link que aparece debajo y participa en una clase modelo para que conozcas nuestra metodología. Junto al staff de Gamo Academy llegaremos a la cima. Cuando estamos en un proceso de mejora continua, ¿cómo saber si mi empresa tiene un potencial real para mejorar? Se hace un diagnóstico previo. Los expertos y especialistas que entran en el proceso de mejora continua le pueden decir al gerente, sí, creemos que hay potencial, creemos que se puede mejorar ciertos aspectos. ¿Cómo se sabe eso? Tres aspectos claves que nos pueden ayudar a identificar si hay grandes oportunidades de mejora. Una de ellas es ver el nivel de satisfacción de los clientes, ¿no? Si están con una encuesta, un mapeo, unas entrevistas a los principales clientes, si están contentos con el servicio, la calidad del producto es bueno, los tiempos de entrega son buenos, ¿no? Y ahí se rescata un input. Se demora mucho, siempre hay muchos productos defectuosos, me atienden mi pedido después de 2-3 días, ¿no? Entonces sabemos que un cliente insatisfecho en cualquier momento nos saca la vuelta, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer input. Entonces recogemos esa data. ¿Por qué se demora mucho? Entonces, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Qué está generando un retraso, no? Comenzamos a mapear, ¿no? Y comenzamos a ir de atrás hacia adelante, ¿no? Con el cliente. Otro aspecto es preguntar a la gente de calidad, a la organización, si es una empresa de productos, los indicadores que me reflejen la cantidad de mermas
o reprocesos que tienen. Eso es plata, porque el fabricar un producto defectuoso o reprocesarlo es volver a invertir horas hombre, horas máquinas, y hasta en algunos casos ya no se puede recuperar el producto, ¿no? Entonces hay un gasto. Indicadores de calidad, indicadores de merma, esos son claves. Otro aspecto, el tercero, es hablar con los financieros. Los financieros nos van a traer el estado de ganancias y pérdidas y por ahí vamos a ver en qué gasta más la empresa. Normalmente, un porcentaje, en la mayoría de los casos, si es una empresa de producción, está orientado al tema de las materias primas, al tema de mano de obra y al tema de repuestos. Entonces, ahí podemos ver si es que en materiales podemos ajustar precios, ya sea negociaciones o racionalizaciones, reducir algunos materiales sin impactar en la calidad. O lo otro es ver si es que la empresa tiene constantemente reparaciones, adecuaciones y gastos innecesarios por un mal cuidado de los equipos, ¿no? A veces se deterioran de manera prematura y esto generan sobregastos, ¿no? Entonces hay tres inputs. La parte financiera donde me dice, oye, en números, ¿cuánto estoy gastando de repente en repuestos, en máquinas, en productos defectuosos? La gente de calidad, una mala producción, una mala productividad, me da otro indicio. Y bueno, la otra es con los clientes, ¿no? Porque al final lo que buscamos es, como empresa, para poder crecer como servicio, como producto, es tener más clientes, ¿no? Entonces, preguntándole siempre a los clientes si están contentos, qué más les gustaría tener de producto, ¿no? De innovación, ¿no? Entonces hay tres aspectos que te podría sugerir. ¿Implementar ese proceso va a ser muy costoso? No, definitivamente que no. Ahí también hay un concepto un poco sesgado. En realidad podemos hacer mejora continua sin invertir ni un sol. O sea, hay una parte en la que normalmente las pymes, las pequeñas empresas van creciendo y muchas de estas crecen de manera desordenada. Y ya cuando ya son grandes empresas, ahí gastan de manera innecesaria en reflujo, reingeniería, adecuaciones, infraestructura, máquinas y tienen un sobregasto. Es porque han crecido muy rápido de manera desordenada. Entonces lo que hay que hacer desde que la empresa nace es que ver si es que nuestros procesos tienen un flujo continuo, no tienen tiempos de espera, no tienen reprocesos. Entonces uno puede trabajar en procedimientos, estándares, ayudas visuales, guías instructivos que te garanticen. Es como un ISO, ¿no? Un ISO entra a una compañía para que tú produzcas un producto de calidad y los que vienen atrás repitan esa misma calidad, ¿no? Es una calidad constante. Entonces, es como que adoptar ciertas partes del ISO en una organización pequeña y poder tener estándares que me garanticen que yo voy a tener una calidad constante, ¿no? Entonces, sí, se puede sin inversión. Claro, obviamente hay empresas y hay compañías que también invirtiendo un poco en adecuaciones, en automatización, obviamente vas a reducir también tus costos, ¿no? Pero no hay que esperar tener un presupuesto para poder hacer mejoras en una compañía o una organización. En estos tiempos de pandemia, ¿has podido trabajar en procesos de mejora continua de algunas empresas? Quisiera que nos hablara un poco de cómo ha sido esa experiencia en el último año. Correcto, en realidad ha sido bastante retador, se ha puesto a prueba muchas de las herramientas. En algunas organizaciones ha sido clave el poder haber trabajado antes, otras se han tenido que migrar hacia estas herramientas ágiles hoy en día para poder mejorar. Por ejemplo, el tema de comidas. Si bien es cierto, antes todos estábamos acostumbrados a salir, a ir a un establecimiento, hoy en día con ciertas restricciones casi todo era delivery. Entonces, habían restaurantes que les llegan los pedidos y tienen que cocinar o preparar o moverse de manera muy rápida. Entonces, ahí entran a tallar algunas herramientas como el 5S, que es una de las herramientas básicas del sistema oriental, que implica tema de organización, limpieza, estandarización. Entonces, en estos establecimientos es clave el tema de la limpieza, de la organización. Entra a tallar la rapidez de las cosas. Y ahí entra esta herramienta que se le conoce como el SMED. Reducir los tiempos de cambio, reducir los tiempos de atención. Un ejemplo claro de este tipo de organización es los carros de Fórmula 1. Estos carros en las competencias gana el que primero llega, pero estos circuitos son como de 20, 30 vueltas, 15 vueltas, ¿no? Y en el camino tienen que parar, hacer una pausa, cambiar los neumáticos, revisar la dirección y llenar combustible.
Y esa parada en el pasado era 2, 3, 4, 5 minutos. Hoy en día, esa parada es no más de 2 segundos, no más de 2 segundos. Entonces, obviamente, mientras menos tiempo pare la máquina, más posibilidades de ganar. Lo mismo es en el tema de las comidas. Mientras más rápida sea la preparación, la atención con los principios de estándar, de procedimiento, de procesos, de orden, limpieza, más rápido va a ser la atención al cliente con un buen nivel de calidad, ¿no? Nuestros momentos difíciles. Es importante identificar cuando estamos pasando una crisis para trabajar con ella y utilizarla como una oportunidad de cambio y de crecimiento personal. Esa crisis puede ser un útil indicador de que sufrimos un desbalance de energía. Si nos falta la alegría y el entusiasmo, si estamos resentidos con quienes nos rodean, si nos sentimos inútiles, fatigados, exhaustos, frustrados y a veces resignados, cuidado, nos sumimos en grave peligro si no sabemos manejar la situación. Todos pasamos por crisis en algunos momentos, pero esta aparente debilidad puede tener como resultado una saludable bendición si descubrimos la enseñanza que encierra. En el proceso de crecimiento interior, es imperativo admitir que, si bien muchas de nuestras experiencias han sido difíciles, hay que buscar las enseñanzas que encierra cada una de ellas y constatar las ocasiones en que hemos fallado y nos hemos levantado, ya que en la vida todo tiene un propósito. No hay fracasos, sino oportunidades de intentarlo de nuevo. De nosotros depende no dejarnos hundir en el naufragio o de situaciones extremadamente difíciles, poder levantarnos en medio de situaciones complicadas. Estos son los mejores momentos para el cambio. Debemos utilizar estas experiencias o los errores y fracasos como herramientas de aprendizaje y no como excusas para dejarnos abatir. Cuando nos sobreponemos a esas situaciones que parecen de difícil o imposible manejo, nos sentimos triunfadores y lo somos. Bueno, indiscutiblemente hay muchos beneficios de implementar un proceso de mejora continua en la empresa, pero yo quisiera que nos dijeras tres nada más. Si la empresa es de producción, definitivamente está asociado al tema de los tiempos de espera y defectos. Ahí está, digamos, la fuente, las oportunidades que la mayoría de empresas tienen. Existen miles de defectos, pero hay 7 comunes que tienen todo tipo de organización: colegios, hospitales, empresas de servicio. Tiempo de espera, todas las organizaciones, todas, incluso las de servicio, la tienen. Por ejemplo, uno va al banco, haces tu cola, tiempo de espera. El tiempo de espera es uno de los principales defectos, desperdicios o mudas, como le llaman los japoneses, que tienen la mayoría de organizaciones. Es algo que tenemos que revisar y trabajar para poder reducirlo o eliminarlo. Lo otro que te había mencionado eran los niveles de defecto, ¿no? Los temas de calidad. Muchas empresas de producción tienen materiales defectuosos, productos o reprocesos por alguna falla, porque hay que revisar los procesos, los procedimientos, los estándares que te garanticen que la máquina, si es un trabajo manual, se repita siempre de manera constante para que tengamos el producto con la misma calidad siempre. Entonces ahí ya tenemos 2, ¿no? Que son, digamos, los más comunes. Luego vienen otros, bueno, son el transporte innecesario, el sobrestock, el inventario. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos saber un poco más de estos temas de mejora continua, dónde podemos contratar tus servicios. Bueno, a mí me pueden contactar por las redes sociales, me pueden contactar como Moisés Olivares. Yo estoy siempre abierto, dispuestos a por ahí me escriben, yo les respondo, a hacer un pequeño diagnóstico de repente de lo que ustedes quisieran realizar, orientarlos, si es un tema educativo. En algunas oportunidades brindo algunos webinars, me invitan por ahí en algunas empresas, consultoras. Entonces siempre predispuesto, me pueden contactar por las redes sociales. Muchísimas gracias por toda esta información, Moisés. Éxitos. Sabemos que siempre están trabajando por buscar nuevas herramientas y técnicas para implementarla en estos procesos e innovar en el proceso de la consultoría. Gracias, Moisés. Un saludo para ti y gracias por haber asistido a nuestra entrevista y haber accedido a nuestro llamado.
Muchas gracias, Eglis, por el espacio y la invitación, y los invito a seguir pensando en seguir mejorando constantemente. Siempre hay oportunidad. Gracias y éxito. Buenas noches.